Buenas tardes. Antes de que se llene el salón vamos a comenzar. Y bueno, lo primero, de parte del Centro Asturiano y mía, por supuesto, feliz Navidad a todos los presentes, tanto a los que están presentes en la sala como a los que están a través de los medios. Feliz Navidad, y para los que no están presentes también, feliz Navidad a todo el mundo. Y que el 2023 nos venga con paz, que mucha falta hace. Y bueno, además de, si viene con dinero también, pues tanto mejor. Pero por lo menos paz y salud. Porque a mí no se me cae de la mente un pueblo lo que está sufriendo en estas fechas, porque un malvado se ha encargado de masacrar a ese pobre pueblo. Entonces, bueno, vamos, ya que estamos en Navidad, vamos a ver la parte buena de las cosas. Y naturalmente, aquí tenemos un libro ausente. O sea, ausente porque todavía no ha llegado, ¿eh? No quiere decir que el libro existe. El libro existe. El autor, aquí lo tenemos a la derecha de la mesa, Luis Gutiérrez Valentín, del que no voy a decir nada más que eso, porque para eso tenemos a Soledad, que lo hace muy bien, y para no repetirlo, pues lo mejor es que se le deje a ella el terreno en barbecho. Pues nada, bienvenidos y vamos a disfrutar de esta presentación y luego de los libros cuando llegue. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Pues es un placer presentar hoy este libro y les diré que mucho se ha hablado de Miguel Hernández, pero este libro y la presentación que el autor hace de él les va a sorprender, como lo hice yo cuando lo vi, cuando lo escuché y intervine también en el Ateneo. Me gustó muchísimo. ¿Hacemos la presentación ya? ¿Quieres decir algo? Bueno, lo primero agradecer al Centro Asturiano, en fin, y sobre todo de la mano de Soledad y bueno, el presidente, que nos hayan dado esta hospitalidad. Lamento que haya venido poca gente, no sé si porque estamos en las fechas que estamos, no sé por qué, pero porque nosotros, lo que yo traía aquí era un lujo, y además, aparte de un lujo, pues traía un obsequio para toda la gente que compra un libro y para la gente que viniese, en fin, todo esto. Pero bueno, la gente ya se enterará de las cosas, o sea, no sé, o por el día, o porque la gente ya en estas fechas, lo que sea, no sé por qué razón, pero habéis venido pocos, pero bienvenidos seáis, os doy la bienvenida, y os invito a que disfrutéis de una presentación que no es al uso, es un espectáculo. Además aquí recargamos un poco y recargamos la temática musical. Tenemos a Marta y a José Luis, que son dos fenómenos. Tenemos a un Rapsoda también, que supuestamente gracias a un revivir de Guadalajara. Es que es un laberinto lo que hemos tenido hoy. Pero nosotros vamos a ir disfrutando y conociendo a uno de los mejores poetas del siglo XX. Y bueno, primero pues cedo la palabra a la Soledad y después ya empezamos. Pues unos datos del autor. Tras una vida intensa dedicada a la empresa, cuando vio culminada su labor, decidió liberarse del mundo de los negocios para dedicarse exclusivamente a las letras. Y ahora nos aporta el presente libro. Miguel Hernández llegó con 3 heridas. Por su extensión, que es grande, omitimos su currículum repleto de premios literarios y muchas obras terminadas aún sin publicar. Solo diremos las que ya están publicadas. En el presente libro nos encontramos con un autor, Luis Gutiérrez Valentín, que goza de un recorrido dentro de la más variada y rica experiencia literaria. Cultiva la poesía, la novela, el relato y el ensayo, y en este momento termina de escribir en verso una obra de teatro. Dan testimonio de su condición de escritor 6 libros editados ya con anterioridad. En el 2006 irrumpió con un poemario, Pases y compases, que compartió autoría con Luciano Nuevo. En 2007 su primera novela, Vestida de luz y sombras, y en el 2014 otra novela, Pobre de mí,
Todos estos publicados por Editorial Egar Torre. En 2015 vuelve a ver la luz su nuevo poemario, Poemas, Cantares y Semblanzas, dedicados a mi gente. En 2016 nos sorprende con otro poemario, Sonetos, un libro con 345 primeros sonetos. Gordo, que me lo diste. Sí, creo que sí. 2 años después, otro poemario, Brotes de emociones y sentimientos. En el presente libro retorna a la prosa para ofrecernos un ensayo biográfico de uno de los mejores poetas del siglo XX. Algunos de sus relatos menores fueron publicados por Caja Madrid y Universidad de Navarra, con varios premios que no mencionamos por extensión y conferencias literarias en distintos centros culturales, completan la biografía literaria del autor. Ahora os dejamos para vuestro deleite una joya que bien merece la pena leer por su contenido. Miguel Hernández llegó con 3 heridas. Sinopsis de la obra. El presente libro, encuadrado en ensayo, nos muestra con claridad, sencillez y transparencia un texto, en algunos casos novelado, de un poeta que bien pudiéramos decir fue uno de los mejores del pasado siglo. El autor trata de resaltar su fugaz y corta existencia, pues murió con tan solo 31 años y en ese trecho de tiempo lo inmortalizó como un hombre transparente para la literatura universal. Una poesía a la que Buero Vallejo bautizó como necesaria para España. El libro nos cuenta de una forma cristalina las 3 partes fundamentales del poeta. Primero, su infancia y adolescencia desarrollada en su pueblo natal de Orihuela, región de Murcia, mi tierra, y asturiana adoptiva, en el que descubriremos a un niño y después adolescente, cargado de sentimientos, bondad y vocación por saber. Después, en su segunda etapa, su paso por Madrid, en la que se relacionó, admirado por sus propios méritos, con lo más granado de la literatura, que no era otra sino la generación del 27. Y por fin, su última etapa discurrida entre la guerra civil y la cárcel, en la que Miguel Hernández sufre la desolación del desprecio de unos y la exaltación de otros. Él, con humildad y sencillez, vive en general toda una vida en la que no solamente se nos muestra su calidad poética, sino su valor humano. Prologado por uno de sus biógrafos más importantes del momento, José Luis Ferris, junto a la separata de poemas que el autor, en su calidad de poeta, dedica a Miguel Hernández, completan una obra digna de su lectura. Pues vamos a escuchar al autor. Bueno, pues yo que soy aficionado a los toros, no os penséis que en San Isidro se ve lo mejor. Algunas veces en el mes de agosto, que hay un tercio de plaza y 8.000 espectadores o menos, se ven buenas faenas. Así que hoy que tenemos así la plaza en ese tercio, pues vamos a tratar de hacer la mejor faena porque vosotros os lo merecéis. A veces no es la cantidad, sino la calidad de la gente, y vosotros tenéis mucha calidad. Bueno, Miguel Hernández fue un poeta de lo mejor que pudo haber, con unas cualidades extraordinarias, muy reivindicador de las injusticias sociales, y siempre pues lo que le preocupó fue luchar por todo eso. Posiblemente porque venía de una infancia muy humilde, en fin, él estaba, su padre tenía un negocio, este que vemos en pantalla es su padre, tenía un negocio dedicado al ganado, y él siempre estuvo pues cuidando sus cabras y tal. Y bueno, dentro de eso, el padre también se preocupó de escolarizarlo en un colegio
que había allí, que se llamaba el Ave María, que era un poco para las familias no de una holgura económica desarrollada. Bueno, pues él empezó en ese colegio, en el de el Ave María. Estos son sus hermanos, su vida pastoril. Este es el colegio del Ave María, donde iban, decían, para los niños pobres. Pero era como una sucursal del mejor colegio que había en Levante y posiblemente uno de los mejores colegios de España, que era el de Santo Domingo, que eran de los jesuitas. Y entonces los jesuitas, que estaban al acecho de personas que tuviesen muchas posibilidades, pues aunque acudían al colegio de los niños pobres, y si veían que algún niño podía ser, que no por falta de medios se malograse una inteligencia, no sé. Y entonces cogieron y se lo llevaron al colegio de Santo Domingo. El colegio de Santo Domingo, bueno, esto luego después si vamos para atrás a su casa, es ese. Si os dais cuenta, aquí los niños pues tienen un... A ver, se ha quedado pequeño, no sé, se nos ha ido el... Bueno, es igual. No sé, se ha quedado pequeño, pero es igual, sí, nada, déjalo así. Entonces en este colegio pues tenían una especie de una élite social más elevada. Pero ocurrió una desgracia familiar, y es que el hermano de su padre, Francisco, se llamaba, en la familia llamaban Corro, Francisco Corro sería, pues falleció. Y al fallecer, pues no se le ocurrió otra cosa al padre, nada más que sacar al niño del colegio, porque temía que su negocio familiar pudiese ir a menos. Es una pena porque verdaderamente, pues ya digo, estaba en la élite del colegio. Ahí estaba en primero de bachillerato, o sea que hay que decir también que muchas veces han dicho que es un autodidacta. Efectivamente es un autodidacta, porque su formación radica en los libros que le daba Luis Sanmarcha, que era el vicario de la Catedral de Orihuela, y era un autodidacta, pero sí es cierto que él estuvo escolarizado más de 10 años, desde los 3 o 4 años hasta los 13 o 14. Este es el colegio de Santo Domingo. Santo Domingo era un colegio que estaba a muy pocos metros de su casa, y era de los jesuitas. Este es el claustro del centro. Bueno, y este es Luis Sanmarcha. Luis Sanmarcha fue, digamos, el mecenas, el inventor de Miguel Hernández. Luis Sanmarcha terminó siendo obispo de León y está enterrado en León. Le proporcionaba los libros de los clásicos del siglo de oro. Los libros de Lope de Vega, de Garcilaso, en fin, de Virgilio. Entonces, por eso, la poesía de Miguel Hernández está un poco encuadrada en el verso clásico, el verso decasílabo, y luego también el alejandrino. Curiosamente, de ahí aprendió a escribir, y él cogía un verso, no sé, por ejemplo, de Góngora, un soneto, y escribía un verso, y él escribía debajo otro verso de su invención, y lo acoplaba al número de sílabas y a la rima. Así es como él fue confeccionando su autodidacta como era. Y bueno, allí en el colegio de Santo Domingo estuvo muy poco tiempo, pero sí es cierto que conoció a los mejores amigos, a Carlos Ferol, a Jesús Poveda y a Ramón Sigé, que es el que está en la pantalla, a quien luego al final le dedicó una elegía cuando murió. O sea que él, por donde iba, tampoco desperdiciaba el tiempo. Pero llegó un momento en que él tenía toda la intención de salir de Orihuela, porque sabía que allí pues no tenía futuro su desarrollo intelectual, su desarrollo poético, su desarrollo incluso como persona. Y tenía la ilusión de venir a Madrid cuando viniese a cumplir el servicio militar. Y tuvo la fatalidad para él, lo que para otros es una alegría, pues que salió exento de cupo. Y entonces no pudo venir a Madrid por ese camino. Y bueno, pues ya empezó a pensar y a cavilar un poco con su madre, con la familia de Ramón Sigé, la posibilidad de venir a espaldas de su padre. El padre no hubiese dejado, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, al fin reunió un dinerito como pudo, y a final del año, nació en el 10, pues en el año 31, a final de noviembre del 31, pues nos apareció. Él vino a Madrid, se alojó por ahí por Costaría de Los Ángeles, el Camino del Peral, y la verdad es que tuvo los primeros meses una experiencia muy azarosa, con muchos problemas, con muchas dificultades, porque él venía recomendado por Martínez Arenas, que era el que era el alcalde de Orihuela. Martínez Arenas, José María Martínez Arenas, había sido el abogado,
y había defendido un caso a quien era ministro de Gracia y Justicia, Álvaro de Albornoz. Y venía recomendado por Martínez Arenas a Concha Albornoz, que era la hija del ministro, del que había sido ministro. Y Concha, pues bueno, le vio en su casa y le dijo, pues esto es un pastorcito que ha llegado a mi casa en Navidad. No hizo nada por él, realmente no hizo nada por él. Y entonces él pues pasó muchísimas necesidades y mendicidades, o sea, estaba en la auténtica miseria, por así decirlo. Y bueno, pues tuvo que hacer de todo para poder comer, para poder subsistir. Se sabe que por recomendación de otro amigo de Orihuela estuvo de conserje en la Academia Morante, que estaba en General de Yuma. Y bueno, pues allí le daban, parece ser, no sé si comida o techo y no comida, estaba muy mal. Y al final, pues claro, le recomendaron la Posada del Peine. La Posada del Peine está ahí cerca de la Plaza Mayor, hoy es un hotel de 4 estrellas, y lo llamaba la Posada, y figura así como la Posada del Peine. La Posada del Peine se llamaba porque había un peine para todos. Y entonces dijo, yo me voy allí, ¿no? Y bueno, entonces después de todas esas vicisitudes y todos esos problemas, pues Miguel Hernández decidió volver a su Orihuela natal. También tuvo un problema al volver, él iba siempre desprovisto de documentación. El amigo de Orihuela que le expidió el pasaje para volver, pues en aquel momento él no tenía documentación y lo expidió a nombre del otro, y cuando llegó a Alcázar de San Juan, pues resulta que el rey vio que ese pasaje no correspondía. Y lo bajaron de allí, lo volvieron a encerrar porque pensaban que lo había robado, hasta que se aclararon las cosas. Y ya por fin, cuando todo se esclareció, pues volvió a Orihuela. Entonces cuando volvió a Orihuela, pues bueno, se encontró con un poco desangelado, pero su gran amigo Ramón Sige, que no se llamaba Ramón Sige, se llamaba José Marín Gutiérrez. Ramón Sige es un apodo que coge, Sige viene del griego, significa alma. Entonces pues resulta que este hombre pues dice, no, vamos a organizarlo mejor y vas a volver a Madrid, y ya vamos, en fin, a través de sus relaciones, porque Ramón Sige tenía bastante buenas relaciones. Pues vino a José Bergamín. José Bergamín tenía en la calle General Mitre, que es la última que hay bajando por la Gran Vía antes de llegar a la Plaza España. General Mitre tenía una revista que se llamaba Cruz y Raya. Entonces ella dirigió allí. José Bergamín era muy católico, era muy comunista y muy católico, curiosamente. Y entonces él en aquel momento estaba escribiendo un auto sacramental, que es una exaltación a lo religioso, que se llamaba la Danzarina Bíblica. Entonces cuando José Bergamín vio el trabajo ese, pues le encantó, le dio un dinero, no sé si 100 o 200 pesetas de la época, le dijo, vete a tu pueblo, termina la obra, pero yo con este dinero me aseguro la publicación. Y ahí verdaderamente es donde tiene mucha trascendencia la vida de Miguel Hernández, porque ya no solamente porque tuviese posibilidad de escribir y publicar, que era bastante, sino porque además empieza a relacionarse con personas muy importantes. La revista de Cruz y Raya estaba corregida literalmente por José María de Cosío y por Ortega y Gasset. Y entonces, bueno, pues José María de Cosío, vamos a contar un poquito, que José María de Cosío, que ve que escribe tan bien, pues le contrata a Miguel Hernández para escribir en la enciclopedia de los toros del Cosío. Esto que estoy aquí viendo es un paréntesis que luego después os lo iré contando, pero tiene su porqué. Bueno, entonces le contrata para escribir en la enciclopedia de los toros. Y ahí ya Miguel Hernández rompe. De momento tiene unos ingresos fijos, porque le da un dinero, no serían 40 y tantos duros, entonces sería el sueldo. Espasa Calpe le monta un despacho en Río Rosas 26. Él empieza a relacionarse de lleno, organamente, con la generación del 27. Pasa a la Biblioteca de Madrid como si fuese su propia casa. Y bueno, pues entonces, claro, y ya empieza a relacionarse, ya digo, pues no solamente con esto, sino con todos los artistas intelectuales del momento, ¿no? Con la pintora esta Mayo, no me acuerdo del nombre, Maruja Mayo. Alguna vez, fíjate que iba a dar la conferencia sobre Maruja Mayo y estaba bloqueado Maruja Mayo. Bueno, pues sí, se relaciona con Maruja Mayo y también pues se relaciona establecen la escuela de Vallecas, se llamaban, que se reunían en un café ahí en la calle en Atocha, el
Fe de Oriente, y después iban hacia Vallecas, y pues iban a la Vallecas, participa de las misiones pedagógicas, que estaba Antonio Machado, en fin, Mario Cegarra, Mario Zambrano, todo esto, y bueno, pues su vida ya cambia, empieza a cambiar totalmente. Y ahora, este es un paréntesis, esto es la muerte de Joselito el Gallo, y el que está detrás con la mano es Sánchez Mejías, y os digo por qué, porque este era un avispado, Miguel Hernández era un avispado. Esto es la generación del 27. El que veis en el centro con el sombrero es el torero. El torero, Ignacio Sánchez Mejías, que fue el que dio lugar, y eso nunca se ha dicho, o se ha dicho muy poco, a la generación del 27, porque el torero, este torero era un torero intelectual, escribió teatro, escribió Sin razón, Zayas, Las calles de Cádiz, ni más ni menos, Soledad, y hace poco Andrés Amorós publicó una novela, La amargura del triunfo, y le pidieron que formase parte como uno más del 27, pero él, dentro de lo que era un tío estirado, orgulloso y erguido, decía, no, yo soy lo que soy y no quiero, en fin, vosotros sois los poetas, sois los escritores, yo aquí me tenéis a mí para lo que necesitéis económicamente. Y entonces, ahora eso sí, la foto de la generación del 26, yo en el centro y con el sombrero, o sea, eso sí, porque él fue el que propició, cuando era el tercer centenario de la muerte de Góngora, Góngora murió en el 67, en el 27 eran 3 años, querían hacer un homenaje, pero no tenían dinero, y se acababa el año, porque esto se produjo entre los días 18 al 20, 3 días, se reunieron en el Ateneo de Madrid, y entonces Sánchez Mejías pues fue el que dijo, bueno, pues, oye, vamos para adelante, yo voy con los gastos y ya está, y se celebró allí en el Ateneo. Bueno, exactamente no se celebró, era un acto ateneísta, pero no se celebró en el Ateneo porque estaba ocupado, porque todo fue tan precipitado, se acababa el año, y entonces lo hicieron en Amigos del País, al lado, y la última sesión, la última jornada la hicieron en la Venta de Antequera. Y después por la noche se reunían en la finca de Pino Montano, que era de Sánchez Mejías, que era la que había cogido de su cuñado Joselito el Gallo, cuando murió la única persona en la familia que se podía hacer cargo de todo esto, pues era Sánchez Mejías. Sánchez Mejías fue un hombre polifacético, fue empresario, fue piloto, fue presidente de la Cruz Roja, fue presidente del Betis siendo del Sevilla, bueno, muy rebelde y muy tal, siendo del Sevilla sí fue presidente del Betis, y sin embargo tenía la humildad luego de decir, no, aquí yo no quiero estar como uno más, simplemente estoy como lo que estoy. Por eso tuvo mucha importancia. Y ahora os digo, este era él, un anfibóbal, un galán, o sea que cuando ya se empieza a relacionar con la generación del 27, pues entonces hay un sentimiento, vive sentimentalmente con Encarnación López Hulber. Encarnación López Hulber es la argentinita, que iba en la compañía de la barraca de Federico García Lorca. Entonces ahí la conoce y entonces ahí pues surge una relación sentimental y ya pues incluso él se compra aquí un piso, un edificio por Chamberí, parece que fue, sí, un edificio, y él pues venía aquí, su señora pues estaba en Pino Montano, bueno, no se ha sentido, digo, bueno, pues yo qué sé, él lo veía así normal. Y ahora lo que os iba a decir, este cartel es el de la acogida de Sánchez Mejías. Y diréis, ¿y dónde está Sánchez Mejías en ese cartel? En ningún sitio. Sánchez Mejías sustituía a Domingo Ortega, que había tenido un accidente. Sus problemas, ya digo, estamos en un paréntesis, pero es conveniente porque ahora después os diré por qué. Había tenido un accidente y entonces le sustituyó Sánchez Mejías a Domingo Ortega. Hubo una polémica con las cuadrillas, que quería ir la cuadrilla de uno, la cuadrilla de otro, pero bueno, eso tampoco tiene mucha importancia. Y esto fue en Manzanares el 11 de agosto del 34. Ahí el toro granadino de la ganadería de Ayala fue el que le incidió la cornada. Sánchez Mejías no quería que lo operasen en Manzanares y quería venir a Madrid. Y entonces, pues bueno, en esos 2 días, que murió 2 días más tarde, el 11, el 12, el 13 murió, pues vino la gangrena y murió. Y murió en lo que hoy es una residencia, que entonces es un hospital, que está en la calle Goya, esquina a Doctor Esquerdo, al lado de la Casa de la Moneda. Y ahora os digo por qué. Ese es el día de la corrida. Este es José Bergamín y Alberti, que iban a todas las corridas en las que toreaba su amigo Sánchez Mejías. Y tanto es así que un día, en Pontevedra, Alberti hizo el paseillo con él, porque le dijo, mira, tú de poeta no vas a ganar nada, le decía al otro. Así que vente conmigo, banderillero, y verás tú, venga, pues ya está. Dice, y hablando así como hablaba él, porque eso está en YouTube,
y a mí me dio unas medias rosas, ahí no sé cómo, un traje negro que tenía de luto de la muerte de su cuñado, una montera de cafancho, y yo hice el paseillo, me metí en un burladero y vi que salía un toro ahí con la catedral de Burgos y dice, mira, yo no me muevo de aquí. Y me dijo, tú quédate ahí hasta que se acabe. Y cuando se acabó dije, mira, rompe mis contratos, que yo prefiero hacer soneto aunque me muera de hambre. Bueno, pero todo esto tiene su importancia. ¿Por qué? Porque Miguel Hernández, y retornamos a Miguel Hernández y a Sánchez Mejías, ¿por qué? Pues Miguel Hernández dijo que Sánchez Mejías contaba mucho en la generación del 27, y cuando murió, al día siguiente, porque era un avispado, al día siguiente, pues le compuso una elegía, Citación Fatal. Bueno, le compuso esta elegía, la mandó a la ABC y no se la publicaron. Miguel Hernández era el niño pobre de los poetas y de los agentes. La élite estaba en Lorca, estaba en Davos Alonso, estaba en Gerardo Diego, estaba en fin, en todo Jorge Guillén, en fin, todos los que, Pedro Salinas, todos los que formaban la Revolución del 27, ¿no? José Bernabé y tal. Y entonces, pues no se la publicaron. Entonces, en vista de que no se la publicaron, él compuso una pieza de teatro, El torero más valiente. Y tampoco no llegó, él murió sin que se llegase a publicar. Entonces, quiero decir con esto que él siempre estaba pendiente de todas estas cosas, y luego, pues bueno, luego ya surgió en ese trance, en esos ides y venidas, surgió su contacto con Lorca, que fue cuando cuando iba a editar su primer libro, Peritos Lunas, que por cierto se lo financió Luis Almarcha Hernández, el cura, el clérigo de la Catedral de Orihuela, y entonces coincidió en Murcia con Federico García Lorca. Vosotros habéis oído decir que con la relación entre Miguel Hernández y Lorca no era muy buena. Bueno, pues es que todo tenía su motivo. Cuando le vio a Lorca, le dijo, esto se lo dedico a Pinar, soy el mejor poeta de España. Y ya sabía por qué se lo digo. Y entonces, a raíz de eso, hombre, Lorca le dijo, hombre, el mejor poeta de España. Sí, soy el mejor poeta de España. Y entonces, pues bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues que ya empezaron las tensiones, las enemistades. Así también publica el libro de Perito de Lunas. Y le pide opinión a Lorca. Lorca estaba un poco con él así desavenido y le dice, bueno, pues yo qué sé, ya te contestaré. Y no le contestaba. Entonces el otro se encrispa más y le dice, verás, Lorca, a pesar de escribir el Romancero Gitano, en fin, que por cierto se estrenó en la presentación de la generación del 27, porque no estaba editado, lo presentó allí, a lo que Luis Cernuda, que era muy amigo de Lorca, le dijo que no vaya nada, el Romancero Gitano. Yo he leído el Romancero Gitano es en romance, todo tiene un oído muy asequible, es muy bonito. Yo no voy a decir si tiene calidad o no tiene calidad, es muy bueno, es muy bonito, pero también os puedo decir que escribir el romance es muy fácil. Esto es como la música, un paso doble, suena muy bien al oído, pero a lo mejor una partitura en música clásica pues cuesta más. Pero bueno, eso no quita para que Luis Cernuda, que era muy amigo de él, le dijo que no valía para nada, ¿sabes? Bueno, alcohol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como no le contestaba, pues le dijo, ya digo, de ahí viene, él no quería que le identificasen como gitano a Lorca, aunque él escribiese el Romancero Gitano y estuviese metido con esa gente y tal. Pues para provocarle más, si no le contestaba, le dijo Federico García Lorca una carta, Calorrey de nacimiento. Claro, el otro ya se encendió y dijo, yo con este no quiero saber nada. Entonces, aquí ocurre una cosa, que también Miguel Hernández empieza una amistad muy buena y le trataban como un hijo, Vicente Alexandre, ahí en la calle Valentonia, que se llama Vicente Alexandre, ahí iba, y con Pablo Neruda, que vivía en la Casa de las Flores, que está en Hilarión Eslava, esquina Rodríguez San Pedro. Ahí hay una placa grande en la esquina, que vivió tal. Y entonces ellos le traían como un bendito a Miguel Hernández. Y las reuniones que había homenajes y cosas, pues decía Lorca, si va este no voy yo. Y una vez iba a hacer un homenaje a Alessandre y dijo, si viene Miguel, yo no voy. Y se puso serio Alessandre y dijo, vienes tú y viene Miguel. O sea, ¿qué pasa? Y sí, la verdad es que, bueno, él era muy altanero. Yo siempre he dicho que el problema que tuvo Miguel Hernández es su juventud. Él pues iba por la vida sobrado y claro, estas cosas le iban traicionando. Esto es un cartel, lo paso sobre la marcha, de Alicante, de los toros, de la Feria Taurina de Alicante, cuando hizo 75 años de su fallecimiento, que decían que había tenido efectivamente mucha relación con el mundo de los toros. Escribió la Elegía Media del Toro, Canto al Toro de España, dos poemas en Peritos Lunas dedicados a los toros, en El rayo que no cesa,
escribió 4 sonetos dedicados al toros, se dedicó, escribió la elegía a Sánchez Mejías, escribió la obra de teatro también, el torero más valiente a Sánchez Mejías, y la única profesión que tuvo fue en el Cosío. Por consiguiente, en fin, la relacionaron, hubo sus problemas por antitaurinos que decían que hasta Miguel Hernández en un tema taurino, se lo explicaron, mira, hija, es que a veces las cosas son como son. A ver si me entiendes, si aquí no se trata de hacer política, pero la historia dice esto, y este hombre, la única profesión que tuvo fue escribir biografías de toreros, la única, cortita, pero la única, y la única profesión que tuvo reglada, y además, pues, de la que cobró, y por la que cogió mucho mérito, porque Espasa-Calpe, ya digo, le puso un despacho en la calle Río Rosas. Bueno, y aquí empieza su vida de Madrid, Orihuela y Madrid. Aquí entonces ya, poco a poco, después de que Carmen Reich, que era una compañera de Josefina Manresa, pues le dice calabazas, y así figura en el libro como la calabacica. Pues después de que le diese muchas calabazas, pues entonces se novió con Josefina. Se novió con Josefina en septiembre, me parece que fue del 34, bueno, lo mismo del año, porque en julio del siguiente año, un poco después, cortó con ella, porque apareció en ella, bueno, esto también lo digo de paso, estas son las misiones pedagógicas, esto es lo que nos dije antes de la escuela de Vallecas, pero aquí José Bergamín, Lorca, esta es la casa de Alessandre, que ha estado ahora en subasta, no sé si el ayuntamiento se quedaba con ella para hacer un museo y tal, pero bueno, este es Alessandre, esta es la casa de las flores, este es Neruda, que como os he dicho es un hombre que le apoyó mucho, y aquí me voy de Josefina, me voy a Maruja Mayo. Maruja Mayo era una mujer liberal, era una mujer intelectual, una pintora, que estuvo estuvo unida sentimentalmente con Alberti, y bueno, pues cuando cortó con Alberti, pues dijo, bueno, pues ahora este que viene del pueblo, que es muy fogoso, que es joven, pues ya está. Hasta que al final, yo he dicho esto, y lo primero que he dicho que me merece todo el respeto, porque esta era una mujer liberal, esta era una mujer que no llega a dar cuentas a nadie, esta era una mujer intelectual, y tan intelectual era que yo, el 11 de abril, voy a dar una conferencia sobre ella en el Café Gijón, o sea, que quiero decir en el Café Gijón, de unas conferencias que ha organizado la Universidad del Rey Juan Carlos del campus de Vicálvaro. Entonces, pues me han pedido que hay un ciclo de conferencias, el primer martes de cada mes, que se llama Mujeres con Alma, y me pidieron lo que para mí fue un honor, porque las conferencias tienen mucho nivel, los profesores, los catedráticos de la universidad, me pidieron que, ¿por qué no daba una conferencia? Digo, bueno, vale. Y entonces, como eran de mujeres, pues elegí a ella, ya digo. Entonces, yo algunas veces he dicho esto y me dicen, pues, ¿qué forma de hablar de las mujeres? Porque tenía tenía el otro, bueno, era liberal y hacía lo que le daba la gana, pero eso no le quitaba su condición de ser una intelectual, de ser una mujer que valía muchísimo y que para mí me merece tanto respeto como que la voy a dedicar una conferencia y su estudio antes de la conferencia. O sea que quiero decir que no confundamos, ella podía hacer lo que le diese la gana y eso no le quitaba su respeto y su decisión. Y entonces, pues ella fue la que le hizo que un día, pues Miguel Hernández mandase una carta a su padre, al padre de Josefina, es donde se llama mucho la cosa de los padres, mire usted, yo es que con esto de los toros ya no tengo tiempo y no puedo atender a su hija, porque fíjese, yo casi prefiero que ella pues busque por ahí, que haga su vida, porque yo no, en fin, es que no tengo tiempo y me duele mucho y tal, bueno, queda muy pica, ¿no? Y entonces, pues bueno, nada, entonces suspendieron la relación. ¿Qué pasa? Que Maruja Mayo luego, pues, cuando ya dijo esto, se acabó ya, no, se acabó, pues. Y entonces volvió a escribir una carta a su padre, nada, que por más que me quiero olvidar de su hija no puedo, que tengo que volver, y entonces pues volvió otra vez con Josefina, ¿no? O sea que esta es María Zambrano, con la que también parece que hubo algo, porque María Zambrano celebraba en su casa todos los domingos o unas tertulias literarias, y él se dejaba ir, o sea, después de las tertulias, paseaba por la calle Bailén, se metía en la casa campo, y también parece que hubo algo entre ellos, aunque no esté muy confirmado, pero bueno, igual, intelectual, ¿sí? Bueno. Y esta María Cegarra hubiese sido, según mis investigaciones y todo el trabajo que yo he hecho, hubiese sido la mujer ideal para Miguel Hernández, porque reunía la sensibilidad de Josefina y la intelectualidad. Por ejemplo, esta fue una de las primeras mujeres licenciadas, y creo que en química, de las mujeres en España. Estaba en Murcia, y él decía que viniese a Madrid, pero ella no se vino porque no quería dejar a sus padres solos, además falleció su hermano, y no se quería venir a Madrid, ¿no?
pero esta mujer además estaba enamorada de Miguel Hernández, le mandaba las cartas perfumadas y tal, y bueno, pues, pero ella en todos estos idas y venidas ya decidió al final volver con su Josefina Manresa, con la que lógicamente se casó. Esto es lo que les he dicho antes, el despacho que le pusieron en Espasa Calpe, le puso Enrique Rosas. Bueno, y aquí ya digo, cuando escribía el Cosío, José María de Cosío, que fue Juan Ramón Jiménez, que al principio Juan Ramón Jiménez pues no le hizo mucho caso cuando se dirigió a él, pero cuando escribió El rayo que no cesa, que fue en el 36, a principios del 36, pues rompió todos los esquemas y entonces se me ha oído de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, pues entonces se puso a su disposición. Y no solamente se puso a su disposición, este fue otro escalón. Igual que primero con Cruz y Raya rompió la primera vez, este fue otro escalón, cuando sacó el libro del rayo que no cesa. Ya digo, el rayo que no cesa se puso a disposición él, se puso a disposición totalmente Ortega y Gasset, y dijo, bueno, esto es un diamante que hay que pulir, ¿no? Se puso a disposición don Gregorio Marañón, también, o sea, todos estos se pusieron a sus pies, por lo que necesites, o sea que fue ya, digamos, el paso definitivo. Y aquí está José Ramón Sige, que fallece en la Navidad, pues ahora el 24-25 de diciembre del año 35. En aquel momento estaban un poco desavenidos, la relación que existía entre Ramón Sige y Miguel Hernández no era muy cercana. Ramón Sige quería atraerle, Ramón Sige era muy católico, de ideas muy conservadoras, él también lo era, o lo fue, pero cuando se relacionó con los del 27, con los republicanos, pues en fin, cambió todo, su forma de pensar, pero su amistad con Ramón Sige, eso era de hermanos, compañero del alma, tan temprano, las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento, tanto dolor, sabor, se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento, o sea, en la elegía de Ramón Sige, la verdad es que es una joya. Bueno, pues entonces cuando se entera que había muerto Ramón Sige, él se le rompió el alma, se le rompió el corazón, porque ya estaba enterrado y había impacto entre ellos, que decían que si muera antes, el otro tiene que enterrar al otro. Y entonces por eso, en un fragmento del poema, de la poesía, de la elegía de Ramón Sige, dice, yo te desenterraré, apartaré la tierra con mis dientes, porque quería desenterrarlo y volverlo a enterrar, o sea, cosa que no podía ser, ¿no? Pero esa es la razón por la que esos versos tienen ese significado. Ahí está, en el cementerio, cuando iba a visitar a Ramón Sige, a la tumba de Ramón Sige, y ahí es un homenaje en Orihuela que le dedica a su amigo del alma. Bueno, esto ya llega a la época perdona, tus pueblos los tienen. Sí, sí. Bueno, esta ya es cuando ya se casó y entonces pues se fueron a... La luna de miel fue muy sencilla, la celebración fue en su casa, su madre se hizo un arroz con costra, que llaman allí en Alicante, y fueron a Jaén, y él estaba entonces ya estaba en la guerra, que no tenía que haber ido, porque él no hizo la mil, pero él dijo, allá que voy. Y entonces fue pues en las tierras de Jaén, pues donde compuso el poema de Aficionados Altivos. Así que, si quieres, Josefina, pues... Soledad, porque estoy con Josefina. Ah, bueno, si no hay micro, ¿eh? ¿Cómo lo ponemos? Sí. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién
¿Quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. «Levántate, olivo cano», dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comía. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser la esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Muchas gracias y enhorabuena, Soledad. Potente tu garganta, tu sabiduría hace que las cosas suenen de una manera distinta, hace que las cosas tengan por sí sola poesía. Y si además recitas un poema de Miguel Hernández, ¿qué más? Es verdad. Es una suerte tener amigos y amigas tan buenos. Porque, claro, la vida que ha hecho uno, como decía el otro, que ha hecho uno para merecer esto, pues está bien. Y músicos. Sí, sí, no sé, iba a la segunda parte. Los cantautores Marta Vázquez y José Luis, pues claro, también es una suerte conocerlos. Y bueno, pues José Luis, que ya ha actuado muchas veces, lo vamos viendo. Hoy tenemos a Marta, que en fin, nos va a deleitar también con un tema precioso de Miguel Hernández. Y no vamos a tardar en entrar. Esto es la época ya cuando está en la guerra. En la guerra, pues él ocupó él primero fue al frente, ahí por Cuba de la Sagra, por ahí. Entonces, Alexandre le dijo a quien dirigía aquello, hombre, siempre le podéis aprovechar para otras cosas porque os puede ser útil. Y entonces, ellos se instalaron en el palacio de Marqués de Duero, que estaba entre Marqués de Duero y Pedro Muñoz Seca, ahí al lado de la calle Alcalá, de la Puerta de Alcalá, paralelo a la calle Alcalá. Ahí se establecieron la sede intelectual, llamaban sede intelectual antifascista. Y ahí fue donde estuvo Miguel Hernández en la guerra, pues se hicieron comisario de guerra, y entonces pues estaba alentando siempre a los soldados, contándoles poemas y todo esto, ¿no? Este es el viaje que hizo a Rusia, lo veis ahí está recitando a los soldados, en fin, entonces tuvo un puesto muy significativo, su función un poco de periodista, de transmitiendo todas las cosas, ¿no? Y ahí fue donde también escribió un poema que es muy importante, que es el que nos va a interpretar ahora Marta Vázquez. Así cuando tú quieras, Marta. ¿Ah, sí, ya? Sí, ya. sí. ¿Queréis que salga? Vamos, tranquilos. Pues bueno, Mira, este es el palacio, mientras que se va colocando Marta, este es el palacio de los marqueses de Marqués. aquí no se ve nada. Es que les va a dar, lo ha pagado porque les va a dar la cara a la proyección. Vale. Es verdad, sí que daba la Claro. luz en nosotros. Sí, bueno, entonces luego después, vale, vamos a escuchar a Marta y luego ya después lo ponemos. Para la guitarra no hay unas sillas compradas.
se va a ver porque la cosa está en medio. En la luz, Bueno, ahí está justo en que se los... concentre, No baja, que se concentre. eso no. No veo. Que tengo que ponerme las gafas. Bueno, mientras que os estaba instalando, os digo que él estuvo en la residencia esta, que bueno, residencia, donde montaron la sede de los republicanos, requisaron el palacio a los marqueses, marqués de Spínola, y de Heredia Spínola, y ahí fue donde estuvieron, y ahí también pues luego hubo una desavenencia cuando se acabó la guerra, que pues, llegó allí Miguel Hernández, y claro, como este palacio tenía los disfraces de los marqueses, pues hicieron una juega de disfraces ahí, ¿no? Y entonces se enemistó un poco, y de ahí viene un poco el problema que luego después cuando terminé Marta hemos ido contando. Bueno, yo si me permites decir alguna cosa sobre Claro que sí, porque claro, yo también es una cuestión de la vida de cada uno. Pues he tenido mucho contacto con Miguel Hernández, porque a mi madre le gustaba muchísimo. Y entonces mi madre, pues, cuando yo lo he vivido en mi casa desde niña, Miguel Hernández, esperamos un poquito que se conecte el micrófono. No se oye el micrófono. Bueno, ahora no, ¿no? Ahora sí. Bueno, pues estaba contando que yo durante mi infancia y mi adolescencia y mi primera juventud, pues a mi madre le gustaba mucho la literatura, en particular la poesía, y Miguel Hernández era uno de sus poetas favoritos, y en mi casa pues estaban todos los libros de Miguel Hernández, y entonces, aparte de lo que yo escuché a mi madre, pues yo leí mucho a Miguel Hernández. Y entonces, cuando yo tenía 19 años, ya estaba en la universidad, pero me gustaba también el arte, pues ya que estaba aprendiendo a tocar la guitarra, pues dije, voy a ponerle música a un poema de Miguel Hernández, y abrí el libro y salió Sino Sangriento, y digo, bueno, Sino Sangriento. Entonces empecé las dos primeras estrofas, pero luego lo dejé porque es un poema muy complicado, ¿no? Y entonces hace poco digo, bueno, pues voy a ver si retomo un poco esto. Y me he atrevido, esto es un atrevimiento, y le doy gracias a Luis que me haya traído aquí, aunque no sé cómo acabará esta aventura, pero bueno, estoy haciendo no una musicación del poema porque eso es muy complicado, y me he dado cuenta al trabajar en este y en algunos otros poemas que en realidad lo que yo vengo a hacer es crear una canción a partir de un poema. He tenido que recortar algunas cosas porque el poema es muy largo y cuando se vierte en formato canción pues puede llegar a ser un poco cansado, pero bueno, espero que os guste el resultado y que bueno, que todo se puede mejorar, porque todavía hay cosas que considero que tengo que rematar un poquito mejor, pero bueno, vamos a ello. Tengo que decir también que este poema, que Miguel Hernández es un poeta que no se le ha entendido todavía en España. Yo realmente en un acto poético pues se me ocurrió hablar de Miguel Hernández de una manera que nunca se ha hablado. Y entonces casi me linchan. Entonces dije, bueno, ya nunca más, porque me quejé de que se había monopolizado mucho el asunto político y que realmente hay cosas de Miguel Hernández muy importantes poéticamente que no son precisamente la política ni la cuestión de la desigualdad social, etc. Por ejemplo, Miguel Hernández es un poeta cósmico y eso se debe a que él era pastor y se ve cuando escribe que era un gran observador del cielo y de todas las energías celestes. Entonces, bueno, eso lo dejo ahí para que si alguno... Además coincides con Paco Umbral, que dijo que dice, es un poeta de los pájaros, es un poeta del campo, no es un poeta para que se le clasifique como comunista. Efectivamente. Entonces, Paco Umbral lo dijo, sí. Bueno, pues mira, no lo sabía, pero me consuela mucho porque, bueno, casi me linchan. Y dije, yo no digo nada nunca más, pero bueno. Está contemplado en el libro documentado. Bueno, pues es un poema muy complicado, muy complicado. Al final, él
tiene una percepción de que su destino en la vida es trágico, pero no sabemos, y eso hasta el final no lo podemos averiguar, si se debe a una pertenencia social de clase en desventaja o es un sentido trágico en sentido nihilista o en sentido existencial. Pues ahí lo dejo. Perfecto. Bueno, yo digo lo que veo en la poesía, lo que pasa es que a veces, pues como no se habla más que en una línea de ciertos autores, pues... Está muy bien, lo que está diciendo está muy bien. Bueno, pues empezamos. De sangre en sangre vengo como el mar de ola en ola, de color de amapola el alma de amapola sin suerte es mi destino, y llego de amapola en amapola a dar en la jornada de mi ensino. Criatura hubo que vino desde la cementera de la nada, y vino más de una bajo el designio de una estrella irada, y en una turbulenta y mala luna cayó una pincelada de ensangrentado pie sobre mi herida. Cayó un planeta de azafrán, cayó una nube roja enfurecida, cayó una mano al herido, cayó un cielo. Vine con un dolor de cuchillada, una espada, un cuchillo en mi bebida, me dieron a mamar leche de tuera, zumo de espada loca y homicida, y al somero ojo abrí por vez primera, y lo que vi primero es una herida y una desgracia. Me persigue la sangre ávida y fría, desde que fui fundado y aún antes de que fuera proferido, empujado por mi madre hasta ti, codiciosa, que de los pies me tira y del costado hacia la fosa. Lucho contra la sangre que bato, y cada cuerpo que tropiezo es otro borbotón de sangre, otra cadena. Los dardos de la pena aumentan las insignias de mi pecho. En él se dio el amor por la labranza, y mi alma de barbecho hondamente al solcado. De herida es mi esperanza. Las piedras, los deseos y los días grabaron en mi cuerpo manantiales que solo se tragaron las arenas y las melancolías. Son cada vez más grandes las cadenas, son cada vez más grandes las serpientes, más grandes sus hábitos envolventes, más grande el corazón, más grande el mío. Hay sangre fulminante, hay trepadora púrpura luciente, sentencia a todas horas resonante, bajo el yunque sufrido de mi frente. Me dejaré arrastrar hecho pedazos, ya que así se lo ordenan a mi vida, la sangre y su marea, los cuerpos y mi sangre ensangrenta. Seré una sola y dilatada herida, hasta que dilatadamente sea un cadáver de espuma. Viento y nada, viento y nada.
está ahí al lado, es esquina, va a 3 calles, la otra calle es Pedro Muñoz Seca, y esta calle, Marqués de Duero, va paralela a la calle Alcalá hasta Recoletos. Ahí es donde estuvo la sede la sede antifascista, que llamaba Intelectual Antifascista. Y ahí fue donde se desarrolló la vida de la guerra de Miguel Hernández. Curiosamente, lo que os iba a decir, cuando se acaba la guerra, iba un día por ahí Miguel Hernández, se encuentra que estaban celebrando, Alberti y compañía, celebrando con los disfraces de los marqueses, y entonces él dijo, aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta. Y entonces la mujer de Teresa León, la mujer de Alberti, pues le dio una bofetada que le tiró al suelo, y posiblemente, dicen, así la vez que oí contar a José Luis Ferris, fue donde surgió una enemistad transitoria, pero muy puntual, entre los suyos, por así decirlo, y Miguel Hernández. Tal enemistad surgió que no se sabe si es por esto, pero bueno, se dice que pudo influir, que ellos acaban la guerra, se van a Valencia, cogen un avión y se van a París. Y a Miguel Hernández, pues, bueno, Alberti le dijo, ¿qué vas a hacer? Dice, yo mira mi pueblo, dice, pues era el único sitio donde no debes ir, tal y cual, ¿no? Pero el caso es que él se quedó solo, y los otros se fueron a Valencia, y de Valencia a París. Entonces, luego ya, pues cuando estaba en su tierra, pues ahí, le decían que se fuese de España, porque su vida corría peligro. Él fue por Sevilla, que quiso, en fin, hablar con el alcalde entonces del Alcázar de Sevilla, y bueno, y al final pues optó por irse a Portugal. Y la única forma que él tenía de irse de una para otra era andando. Quiero decir también, aclarar una cosa, que cuando Miguel Hernández salió de Madrid, José María de Cossío, que era falangista, le acompañó para protegerle, pero se la jugaba él, porque decía, si me ven los tuyos, por un lado, y si me ven los míos, vale, ¿qué haces? Por eso quiero decir, muy a colación de lo que decía Marta, pues que en cierto modo él tuvo una protección por parte de las ideologías que no eran propias las suyas, porque él se relacionó mucho con ellas por las circunstancias, entonces no estaba tan arraigada la diferencia entre unos y otros, o sea que, en definitiva, pues José María de Cossío se la jugó para la carretera de Valencia hasta que saliese para su tierra, iba andando hasta que le cogiese pues, un coche, un camión, un carro, porque entonces era así. Y cuando se fue de Huelva a Portugal, pues en la frontera él iba pues, como un mendigo, no tenía nada para comer ni nada, pero llevaba un reloj de oro. Ese reloj de oro se lo había regalado a Alexandre para su boda. Y entonces dijo, pues lo vendo. Y al vender el reloj, pues fue cuando el joyero lo delató. Pues dijo, esto lo ha robado. Y entonces, pues el joyero, aparte del negocio que hizo con el reloj, recobró la recompensa que se pagaba por las gentes que se fugaban y tal, igual. Y aparte de eso, pues fue cuando lo detuvieron. Lo detuvieron, estuvo en Huelva, Sevilla, y luego después fue a la prisión de Torrijos, que es una que está... La prisión de Torrijos se llamaba Torrijos porque estaba en la calle Torrijos, que hoy es Conde de Peñalver. Y está justo antes de llegar a Bravo, ¿cómo se llama? El siguiente... Bravo, no, Bravo. Diego de León. Diego de León, no, bueno, no, ahora Diego de León, Bravo. Hace esquina me metí con Juan Bravo, por ahí. Bueno, ahí hay una placa, una lápida en la pared, donde ahí compuso Las nanas de la cebolla. Y claro, no tenemos aquí un hasta aquí. Bueno, la nana de la cebolla fue cuando Josefina le mandó una carta y le dijo que no tenía... Seguramente tendría aquí lo de la... Seguramente tendría... Esta es la casa donde compuso las nanas de la cebolla. Esa es la placa a la que yo me refería, porque le mandó una carta a Josefina y le decía que no tenía nada más que cebolla o pan y cebolla para su niño, ¿no? Y bueno, pues eso está ahí, ya digo, Conde de Peñalver, hoy es una residencia de mayores también, en fin. Bueno. Y ahí, perdón, ocurrió una cosa, que Franco, pues dijo, bueno, vamos a ver, vamos a ser un poco benévolos, vamos a hacer un indulto de la gente que no. Y entonces, pues él tenía el proceso de que había sido pues un maleante, y le cogieron en la frontera de Huelva a Portugal, tenía otro expediente abierto, pero eso no lo tuvieron en cuenta. Entonces dijeron, bueno, pues esto no tiene importancia. Total, que le ponemos en la calle. Y le pusieron en libertad. Le pusieron en libertad y él dijo, bueno, pues ya está.
estoy en libertad legalmente, pues me voy para mi pueblo a ver a mi familia y después me voy con mi mujer que vivía en Cos es un pueblo de Alicante también. Y dice, bueno, pues voy para allá. Pero cuando llega a su pueblo, pues un policía municipal, le llamaban Pata Gorda, pues le vio y le dijo así, literalmente, este hijo de puta que hace sueltos y este así y tal. Y ahí fue donde le volvieron a detener. Lo detuvieron y lo llevaron ¿cómo se llama? Estudian los curas, ¿cómo se llama? Seminario. Entonces le encerraron en el seminario de Orihuela y luego ya empezó su periplo carcelario, que vino primero a la calle ahí detrás de la Plaza España, me parece que es donde era la antigua universidad, había una prisión, de ahí fue a Palencia, de Palencia volvió a Madrid, a Yeserías, de Yeserías fue al penal de Ocaña. En el penal de Ocaña parece ser que es ahí donde Buero Vallejo le hace un dibujo que seguramente lo tendremos por aquí, un dibujo muy El famoso. Al principio lo han sacado. sí, El famoso sí. retrato. Sí, muy bien. Mira, siempre tenemos, es que de verdad, la gente tan buena que tenemos, tan completa, tiene Soledad, Las nanas de la cebolla. Ya digo, está considerada la nana de la cebolla como uno de los mejores poetas en lengua castellana del siglo pasado. Y se escribe como consecuencia de que su mujer le dice, no tengo más que cebolla para el niño. Pues cuando quieras. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca. Ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al octavo mes ríes con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serás mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Estupendo. Ahora voy a dar el paso a José Luis. Yo una vez iba para Alicante, iba en el AVE y compuse un soneto que titulé
Buen Camino de Orihuela. Y entonces, pues, José Luis, pues, lo de música, y bueno, pues para mí es una satisfacción, y cuando quieras. Buen Camino de Orihuela, de Luis Gutiérrez. Sosiego y relajado a Orihuela, la tierra de Miguel, y compongo un soneto para él, pues su verso me aporta lo soñado. Un hombre de la tierra rescatado que pintó teniendo por pincel que siempre le fue fiel, cual poeta que heredamos su legado. Mas la historia dictó como sentencia, quedando este poeta consagrado, y todo lo que con él fue penitencia fue de aquello que nunca era pecado, elevado a la gloria como ciencia de poeta y escritor, alto afamado. Voy caminando hacia Orihuela para encontrarme al poeta y cantarle en mi homenaje los grandes versos que deja. Bueno, esta es una casa, este es en Tudanca, este es el caserón que tenía José María de Cossío en Tudanca, Santander. Entonces, ahí es donde le quería llevar José María de Cossío cuando acudía a las cárceles, y aquí es una confusión, como muy bien decía Marta. La gente dice, no, es que le querían hacer que pensase de otra forma y le obligaron, ¿no? En aquel momento la única forma de salir de la cárcel, recién acabada la guerra, es justificarse diciendo, bueno, se ha arrepentido, pues ya está, y no había otra forma. Entonces José María de Cossío, que era como un padre para él, lo que decía, mira hijo, fírmame el papel, renuncia, vete a Tudanca con tu mujer y tu hijo, y si quieres ser comunista lo eres, pero sal de aquí. Pero él no quiso renunciar a esa condición, y eso es lo que le llevó luego que la tuberculosis pues le llevase a lo que le llevó, a la muerte, ¿no? Este Bueno Vallejo, que coincidió yo con él en la cárcel, creo que ahí en la de Toledo, el Penal de Ocaña, y ahí fue donde le hizo el dibujo tan famoso, que se lo hizo para que sus hijos lo conociesen. Este es el vicario general de la Catedral de Orihuela, Luis Albarcha Hernández, que al final terminó siendo obispo de León y está enterrado en la Catedral de León, y también tenía poder para sacarle de la cárcel, pues también le pedía, pues hombre, un justificante de arrepentimiento para enseñárselo a Franco, que era su amigo. Fue el que más tiempo estuvo en las Cortes entonces, como procurador en Cortes de la época, fue el que más tiempo estuvo, y tenía todas para poder sacar, pero él decía que no renunciaba a su condición. Por eso digo que Miguel Hernández, yo creo que fue un mártir ideológico, o sea, su ideología no le permitió, pero tuvo todas las posibilidades de salir de la cárcel, tantas posibilidades que cuando le condenaron a muerte, pues se movilizó en ese momento sí, y a través de José María de Cossío y del general Varela y Sánchez Maza, fueron los que le quitaron automáticamente la pena de muerte. O sea, él tenía posibilidades, pero bueno, así. Y aquí pues es una de las prisiones de Alicante. Después de estar en el Penal de Ocaña, pasó por Albacete, estuvo una noche o dos nada más, y al final pues entró en la prisión de Alicante. Y bueno, pues ya todo esto vino la tuberculosis, y allí pues
fue donde falleció. Este es el cementerio donde está enterrado. Nuestra Señora del Remedio es la patrona de Alicante. Esta fue la primera tumba, o sea, un nicho donde estuvo enterrado, y ese es Alexandre, que estuvo visitándolo. Luego eso lo sacaron los restos cuando murió su hijo era culturista, y una sobredosis, parece ser, pues le mató. Bueno, y ahora quien vive y quien está rentabilizando todo es Lucía Izquierdo, que es su nuera, y dos hijos, dos nietos de Miguel Hernández, que viven en Elche. Bueno, esta es la tumba actual, y ahí pues estoy yo visitando la tumba. Y si me lo permitís, yo tenía un poema precisamente, bueno, tengo sobre esto tengo varias cosas, pero si soy capaz de encontrarlo, que creo que sí, pues voy a dar vida a esa foto, de Miguel Hernández, que lo tengo que tener ante todo así. Esto es un poema en versos alejandrinos que yo compuse ante la tumba de Miguel Hernández. Dice: pero ahora ante tu tumba estoy velando nada. Me atormenta tanto el silencio de tu palabra, tal cual si fuera este mi huerto que arado labra, e inclinando ante tu tumba rezo en losa helada. No escucho ninguno de tus versos ni oigo nada, y se me queda mudo el viento de tu palabra, mas solo escucho tanto silencio, que el cielo abra esta paz y aquella justicia tan congelada. Sí, porque mis versos suplican justicia y paz, la justicia para todo ese hombre en su vivir, que tan sellado dejó el molde de la bondad, y aquella paz que es tan necesaria en resurgir, que nos borrase toda la muerte y mezquindad del silencio que nazca verdad de revivir. Bueno, pues este poema está, ya digo, en el cementerio de Alicante. Esa es la Virgen, eso es de una escultura de piedra, la Virgen del Remedio. Y aquí dice: aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. La gente que va a la tumba suele llevarse una de estas piedrecitas que hay, y en fin, como una cosa emblemática. Y aquí precisamente está el título de mi libro: Llegó con tres heridas. La herida es la del amor, la de la muerte y la de la vida. Yo no le he dado el título para que vosotros, al leer el libro, lo descubráis. La herida del amor está marcada por esos amoríos que os he ido contando, entre Josefina, Maruja Mayo, María Cebarra, María Zambrano, podríamos decir que ahí está la herida del amor. La herida de la muerte viene marcada por muchas cosas, muchas desgracias. Lo primero, matan a su suegro en el año 38, el 18, no, en el año, no, el 38 no, en el 36, el 18 de agosto del 36, en un atentado. Su suegro era guardia civil, y en un atentado le mataron. Esa es una muerte. Otra muerte es la muerte de su primer hijo. Otra muerte es la muerte de Sánchez Mejías, a quien le dedicó, como he dicho, una elegía y una obra de teatro. Y sobre todo la muerte de Ramón Sigé. Bueno, sobre todo la de su hijo era bastante, ¿no? La muerte de Ramón Sigé, esa es la herida de la muerte. Y la herida de la vida viene marcada por su tiempo de infancia, su adolescencia, su vida bien en la que vivió, incluso cuando vino a Madrid, y en sus tiempos, pues de verdad, más victoriosos. Y bueno, esta es Josefina, cuando se quedó viuda, y este es su hijo, que era, como digo, será un cacha, hacía agriculturismo, y parece ser que una sobredosis pues fue lo que le llevó a la muerte. Y esta es Lucía Izquierdo, que es la nuera, es la que está gestionando ahora el patrimonio cultural de Miguel Hernández, que está pues siempre, pues unas veces negocia con Elche, otras veces con Orihuela, otras veces con Quesada, que fue el pueblo de la mujer de Miguel Hernández, también con Alicante, pero sobre todo Quesada y Orihuela son las dos partes principales. Y bueno, ese es uno de los nietos, y ella es la madre. Y yo es todo lo que os puedo decir. Un hombre pues que vino, un hombre sencillo, que yo digo que fue víctima de su juventud, porque él pues podía haber salido de la cárcel. Y hay un ejemplo de otro caso que estaba en la misma situación en la cárcel, y que fue Manuel Machado, el hermano Antonio, que era tan republicano como su hermano, aunque luego le hayan tachado otra cosa. Pero en aquel momento le metieron a una cárcel en Burgos, que fue a visitar a su cuñada, que era monja, el día del Carmen, el 16 de julio,
a los 2 días estalla la guerra, le cogen, le ponen allí en la cárcel, y entonces pues lo único que decían su cuñada, que era la monja, y su mujer, no, que este es de los nuestros, que tal, y él pues no lo denegó, dijo, con tal de salir aquí, y dijo, bueno, pues que nos lo demuestre escribiendo unos poemas a Franco. Y Manuel Machado pues escribió los poemas a Franco, y le escribió sonetos, y le escribió lo que hiciese falta. Quiero decir que a veces la sensatez también, cuando está la vida en juego, y sobre todo cuando en el caso de Miguel tenía una mujer y tenía un hijo, y sobre todo cuando José María de Cosillo le decía, tú si quieres ser comunista eres comunista, pero salva tu pellejo y piensa en los demás, y vete a mi finca que vas a vivir estupendamente y ya se irá pasando todo y todo se volverá a su cauce. Fue un hombre, pues bueno, un mártir ideológico, es lo que yo le considero. Y no sé, si quieres, José Luis, terminar con algo. Hablar y escribir sobre Miguel, tu poema. La, 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 la. Tengo motivos más que suficientes para hablar y escribir sobre Miguel. Motivos tengo para yo sentir de aquel que era cabrero, poeta y eficiente. De Orihuela y un sol incandescente nos ofrece una fuerza tal cual es. Un hombre de la tierra, cual cincel, con sangre por sus venas, muy caliente. Hablo de él porque encuentro en su persona, la pluma de poeta ensangrentada, una luz de la mente que me dona, me ilumina mi musa consagrada, que escribo cual si fuera otra persona, donde el alma y la vida está encerrada. Tengo motivos para hablar y escribir sobre Miguel. Tengo motivos para hablar y escribir sobre Miguel. Bueno, pues si queréis conocer de una forma sencilla, de una forma fácil, como así lo ha dicho la gente, la vida de uno de los mejores poetas de España, hoy tenéis la oportunidad de 2 cosas. Una, de comprar el libro. Dos, muy importante, como estamos en Navidad, os obsequio con un regalo que vale más que el libro. Bueno, en dinero, cuidado, pero vale tanto como el libro. Pero hoy estamos así, estamos en Navidad. ¿Dónde están los cacharritos esos, los obsequios? No, la bolsa negra. La bolsa negra. Detrás de ti. Este es el obsequio. Estos son libros a los marcadores. Llega hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos que
quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurro. Ropopom, pom, ropopom, pom, ropopom, pom. Pues feliz Navidad. Es decir, que como hay gente que tiene el libro que coja el obsequio, o sea, no hay ningún problema, no es solamente lo que compra en el libro, sino también, en fin, es un bolígrafo. Gracias.